¿Alguna vez ha tratado de ir en contra de algo establecido? ¿Ha ido en contra de una norma de trabajo? No se come aquí, no use ciertos dispositivos en este lugar, no converse o no use cierta ropa de cierto tipo. Llegue antes de tal hora o aquí use solamente tal material. No tocar o no mover estos objetos de este lugar. ¿Ha ido en contra de una norma de estudios? ¿Ha ido en contra de una norma en su casa? Y estoy seguro que yo no llegaré a mencionar todas las situaciones donde usted ha ido en contra de lo establecido, donde usted ha querido y ha hecho su propia voluntad, donde usted ha visto que realmente lo que está establecido no es lo mejor, sino lo que usted en ese momento está pensando. Lo que nos indica esto, porque estoy seguro que usted sí está pensando en esa vez que usted fue en contra de lo establecido, o tal vez de todas esas veces, sea una norma, una ley, una regla, o incluso en su propia casa o en la casa de otra persona. Lo que nos indica es que no nos agrada que nos digan cómo tenemos que conducir nuestra vida. No nos gusta que nos digan qué hacer y qué no hacer. No nos gusta que nos digan qué es lo que puedo hacer, cómo lo debo hacer. Nos gusta hacer las cosas como a nosotros nos gusta, a nuestra manera, como yo pienso, como yo creo, como a mí me gusta, como me parece mejor, como lo sienta mejor o incluso solo si me satisface. Esta es una realidad en nosotros hoy en día. Sí, es una completa realidad. No nos agrada que nos digan cómo tenemos que conducir nuestra vida. Y tristemente pensamos que podemos hacer lo mismo con Dios, con su santa palabra y su divina voluntad. Creemos que podemos rechazarla, sobrepasarla, no tomarla en cuenta y aún así serle agradables y aún así glorificarle. No piense que porque usted lleva una vida desordenada, una vida donde usted tiene las riendas y usted decide qué ver, qué escuchar, qué vestir, a dónde ir, con quién hablar y qué pecados cometer, no piense que puede hacer lo mismo con Dios y aún así glorificarle. Hijos hoy en día que están llevando vidas desgraciadas, vidas completamente arruinadas por el pecado. Sí, usted lo nota. O tal vez no. Porque ellos saben cómo camuflar el pecado y que luego van y hacen cosas por sus padres y su familia y entonces todo lo que hizo, todo el pecado y lo malo que cometió, pasó. Todo lo que está haciendo es pasable porque lo está compensando. No importa que ande mal porque por lo menos en esta ocasión nos hace bien y entonces es aceptado. Padres y madres que hoy en día están viviendo vidas llenas de pecados, que hacen de sus hogares un infierno, pero que luego por hacer algo bueno ya todo se le acepta porque por lo menos ya sabemos que tales días nos harán bien y entonces son aceptados. Ahora créame cuando le digo que eso no lo podrá hacer con Dios. No piense que porque los suyos le aceptan su mal caminar, su vida llena de pecado, así también lo hará Dios. Hay creyentes que están viviendo vidas lejos de Dios y piensan que por cantar, por poner un versículo en las redes sociales, por leer un texto de la palabra de Dios, por decir amén o Dios te bendiga en sus saludos, o porque le oran antes de dormir, porque diezman, creen que entonces ya con eso están compensando todo lo malo que han hecho, todo el pecado que han cometido y que seguirán cometiendo. Y muchos creyentes piensan que somos aceptos delante de Dios y piensan que están agradándole, que están glorificándole. Y escuche bien, no, hermano, hermana, no se confunda. Dios no es como nosotros. Dios ha dado su palabra para que sea obedecida, no para que sea considerada, rechazada, sobrepasada o incluso devaluada. Dios sí nos ha dejado saber cómo podemos de verdad glorificarle, aún teniendo una vida llena de pecado. ¿Qué debemos hacer cuando hemos estado llevando una vida llena de pecado, un corazón lleno de dioses y no es haciendo algo bueno? No es haciendo algo bueno. Es haciendo lo que Dios dice que debemos hacer como sus hijos para recién y solamente recién entonces poder glorificarle. Porque mientras no lo hagamos a la manera de Dios, no le podremos dar gloria. Así en nuestra mente, fuerzas y deseo, o las más grandes intenciones que tengamos, lo estemos haciendo. Espero en el Señor que en esta oportunidad usted revise su vida y anhelo con todo mi corazón
que realmente usted deje a un lado su orgullo y quiera de verdad darle a Dios el lugar que realmente le corresponde en su vida, porque créame, Él sí nos lo ha dejado saber. ¿Cómo podemos poner a Dios en el centro, en el lugar que le corresponde, en el centro de mi vida? Padre, te suplico, Señor, que tú bendigas este tiempo. Sé tú dirigiendo, Padre, sé tú exaltado y glorificado. Ayúdanos a prestar atención a tu bendita palabra y que tú, Señor, lo que tú nos muestres en este momento, en esta ocasión, en esta oportunidad, nosotros estemos dispuestos a tomar las decisiones conforme a tu voluntad, dejando a un lado nuestro orgullo y nuestra soberbia de querer conducir esta vida que tú nos has dado como nosotros queremos y comencemos a vivirla realmente como tú quieres, mi Dios. Sé glorificado. En el nombre de Jesús oramos ante ti. Amén. Hermanos, la situación de Israel es decadente. Y eso explica el por qué el arca del pacto de Jehová terminó siendo un trofeo de sus enemigos, los filisteos. Y vimos cómo Dios no quiere ser uno de muchos. Él quiere ser el único Dios, porque realmente no hay más. Y vimos que no debemos de deshacernos de Dios, sino que debemos de darle a Él el lugar que le corresponde en nuestras vidas. Y dijimos que haciendo esto, todos los otros ídolos en nuestro corazón serán derribados. Y estaba en nosotros el si seguimos contando a Dios, el si seguimos separados de Dios, o si lo poníamos en el lugar que le corresponde en nuestra vida. Y esa era la solución, lo que Dios pedía para que así sean erradicados los ídolos en nuestro corazón. Pero tal vez eso lo llevó a preguntarse, ¿y cómo lo hago? Y yo realmente quiero poner a Dios en el lugar que le corresponde. Realmente no quiero contar más a Dios como uno de muchos, ni quiero seguir viviendo la vida que me ha dado lejos de Él. Porque puso mano dura en mi vida, manifestó su poder y verdadera divinidad por sobre los supuestos dioses que vi en mi corazón. Realmente quiero poner a Dios en el lugar que le corresponde, pero ¿cómo lo hago? Y me alegra muchísimo si usted tomó esta decisión, porque hoy el Señor nos dirá cómo. Y usted tendrá que decidir si acepta, o si porque usted manda en su vida no lo hace. Pero yo ruego al Señor que sí haga lo que Dios nos dice que debemos hacer para ponerlo en el centro de nuestras vidas. Mire conmigo rápidamente el libro de 1 de Samuel, capítulo 6. 1 de Samuel, capítulo 6, verso 1. ¿Se acuerda que los filisteos habían decidido enviar el arca a su lugar? Espero que haya escuchado nuestro estudio anterior. Pues mire el verso 1 de 1 de Samuel capítulo 6. Dice la Escritura: estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. Escuche bien, mire, no fue suficiente el que 3 ciudades, Asdod, Gat, Ecrón, sufrieran la mano dura de Jehová, manifestando su poder y divinidad. 7 meses. Y vamos a ver más adelante que fue por la dureza de su corazón la que hizo que durara todo ese tiempo el arca en su territorio. Muy posiblemente, a pesar de la decisión de regresarla a su lugar, hayan todavía intentado con sus dioses hacer cualquier cosa para dar sanidad de sus tumores, pero no lo pudieron hacer. Y 7 meses de intento. Usted ya había, espero que sí, decidido poner a Dios en el lugar que le corresponde, el centro de su vida, pero tal vez ha pasado el tiempo. Y tal vez ha intentado todavía buscar otras maneras para quitar la mano dura de Dios sobre su vida. Posiblemente ha buscado maneras para no poner al final de todo en el centro a Dios, porque le pesa saber qué es lo que eso demandará. Dejar todos esos pecados y placeres. Tal vez lo ha considerado y ha tratado, pero estoy seguro que no lo ha logrado. Y así fue con esos filisteos. Mire el verso 2. Después de 7 meses, dice entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron: ¿qué haremos del arca de Jehová? Y atentos, hermanos, a la siguiente pregunta. Hacednos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. Hasta que por fin ya se rinden. De tanto intento y hacen algo bueno. Preguntan cómo pueden hacer volver el arca a su lugar. Díganos cómo lo vamos a hacer, díganos cómo.
Y es que repito, hermanos, Dios sí nos deja saber el cómo. Dios no nos lo oculta. No es algo que Dios no haya querido revelarnos, lo ha dejado en su palabra, el cómo. Y eso vamos a ver. ¿Qué debemos hacer para poner a Dios en el lugar que le corresponde? Verso 3. Mire 1 de Samuel 6:3. Ellos dijeron: si enviáis el arca del Dios de Israel, no la enviéis vacía, sino pagadle la expiación. Entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Hermano, lo primero que uno debe hacer es pagar la expiación de sus pecados. En otras palabras, debe dar una ofrenda por el pecado, una ofrenda por su culpa. Hemos pecado, hemos tenido dioses todos falsos en nuestra vida, nos hemos llevado por ellos y hemos cometido más y muchos más pecados. Y Dios dice, debe haber una paga por el pecado, una paga por tu pecado. Tristemente, al estar Dios en el centro de nuestras vidas, lo que ha estado tomando el lugar de Dios son nuestros pecados. Y esclavizados a ellos, muchos han cometido pecados de los cuales hoy se avergüenzan. Y Dios dice que si lo quieres poner a Él en el centro de tu vida, debes pagar. Debes pagar por tu pecado. Eso fue lo que le dijeron estos sacerdotes a los filisteos, sino pagadle la expiación. Y usted está pensando, pero pastor, ¿qué está enseñando? Si yo no puedo pagar por mis pecados, ¿o acaso tengo que dar más diezmos? ¿O acaso ahora tengo que asistir sí o sí a todos los cultos de mi iglesia? ¿O acaso tengo que leer mi Biblia y orar cada día? Y hermano, qué errónea definición tiene usted de todo lo que he mencionado. Lo ve como castigo de Dios hacer cada una de estas cosas. No estoy enseñando eso. Aquí claramente lo dice. Tienen que pagar por su pecado, por su transgresión. ¿Se acuerda que Dios dijo que tenían que sacrificar corderos y machos cabríos? Mire conmigo en su Biblia rápidamente Levítico 4:22. La Escritura dice en Levítico 4:22, cuando pecare un jefe e hiciere por yerro algo contra alguno de todos los mandamientos de Jehová su Dios, sobre cosas que no se han de hacer, y pecare, luego que conociere su pecado que cometió, presentará por su ofrenda un macho cabrío sin defecto, y pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío, y lo degollará en el lugar donde se degüella el holocausto delante de Jehová. Es expiación, y eso significa pago por su pecado. Y con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación, y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto. Y quemará toda su grosura sobre el altar, como la grosura del sacrificio de paz. Así el sacerdote hará por él la expiación de su pecado, y tendrá perdón. Si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer, y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación, y la degollará en el lugar del holocausto. Y luego con su dedo el sacerdote tomará de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Y le quitará toda su grosura, de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz. Y el sacerdote le hará arder sobre el altar en olor grato a Jehová. Así hará el sacerdote expiación por él, y será perdonado. Y si por su ofrenda por el pecado trajere cordero, hembra sin defecto traerá, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación, y la degollará por expiación en el lugar donde se degüella el holocausto. Después con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación, y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Y le quitará toda su grosura, como fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder en el altar sobre la ofrenda encendida a Jehová. Y le hará el sacerdote expiación de su pecado que habrá cometido, y será perdonado. Esto es, hermanos, lo que Dios le había dejado por ley ceremonial al pueblo de Israel. Eso tenían que hacer cualquier israelita que había pecado.
que había ido en contra de la ley dada por Dios. Tenía que ofrecer un cordero, un macho cabrío, y poner su mano sobre él, simbolizando que el cordero moría y derramaba su sangre en lugar suyo. Entonces, pagado el pecado, era perdonado. Por eso dice Hebreos 9:22, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión por el pecado. Y usted está pensando, pastor, pero eso era para el pueblo de Israel. Ellos tenían que hacer eso según la ley dada por Dios. Y yo le digo, sí, es verdad. Porque mire lo que sigue diciendo Hebreos 9:23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque, verso 24, no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Capítulo 10, verso 1, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hermanos, gloria a Dios, yo no tengo que pagar por mi pecado. Si he puesto dioses, ídolos y he vivido una vida llena de pecado, o estoy viviendo una vida llena de pecados y placeres,
carnales, vimos que debemos pagar la expiación de nuestros pecados. Pero gloria a Dios que Cristo pagó por mí. Que Cristo ya pagó por usted. Ya no hay más pago por mis pecados. Él los pagó una sola vez y para siempre en la cruz del Calvario. Ahí pagó todos mis pecados pasados, presentes y futuros. Porque ahora Él, habiendo pagado entonces lo que yo debo hacer, es lo que dice la Escritura en 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Qué fácil nos la ha puesto el Señor, aquel a quien estoy ofendiendo. Qué fácil se lo ha puesto. Ahora ya no debemos pagar, sino confesar y arrepentirnos de corazón. Reconocer mi pecado ante Dios y aceptar la oportunidad que Dios me da a través del perdón, para ahora sí hacer lo correcto. ¿Escuchó bien? Reconocer mi pecado ante Dios y aceptar la oportunidad que Dios me da a través del perdón para ahora sí hacer lo correcto. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Quiere poner a Dios en el centro de su vida? Tiene que arrepentirse de sus pecados. Tiene que ir ante el Señor a pedirle perdón por ellos, confesarlos. Pero es triste que no solo usted está pecando contra Él, sino que también rechaza lo que Él hizo para darle perdón. Esto que acabamos de ver es una bendición saberlo, que Él pagó por mi pecado y que ahora tengo el perdón y realmente mi pecado al ser perdonado es quitado, es borrado. Pero muchos creyentes, sabiendo eso, aún así no quieren arrepentirse, no quieren aceptar el perdón de Dios, no quieren dejar sus pecados diciendo que quieren poner a Dios como el centro de sus vidas, sino que pisotean la sangre que se derramó por ellos en la cruenta cruz, pisotean el amor de Dios y les vale. No solo pecan contra Dios con sus muchos pecados, sino también al rechazar su maravilloso perdón. ¿Qué va a hacer usted, querido hermano, hermana, sabiendo que hay perdón? No es que si vivo una vida de pecado lo puedo compensar con cosas buenas. No. Tengo que arrepentirme. Tengo que pedirle perdón. No es que el tiempo que sí viví para Él compensa lo mal que haya vivido para Él. No, hermano. Y es por eso, hermano, hermana, que usted tiene que decirle a su hijo o a su hija: arrepiéntete y pide perdón a Dios. No le haga pensar que si hace cosas buenas se lo pasamos. No, porque usted se lo pasa, pero Dios no. Porque aunque usted ya le haya perdonado, él o ella deben ser perdonados por Dios. Puede que usted vea todo que va bien, no importa, pero ¿sabe qué no está bien? No está a cuentas con Dios. Usted aún así se calla. Pero le digo, no haga eso, padre o madre. Dígale a su hijo que tiene que arrepentirse y que tiene que pedirle perdón a Dios. Es con Dios, joven, adolescente. No que si pecaste y ya te sientes mejor y las situaciones mejoraron en casa, en la escuela, entonces ya no importa, joven y señorita. No importa entonces si pido perdón o no a Dios, grave error. Porque aunque las cosas te vayan bien ante tus ojos o te sientas bien emocionalmente, Dios no te ha perdonado por tus pecados aún, porque tú no has ido ante Él arrepentido a pedirle perdón. Hermano, ¿cuánto nos cuesta, verdad? Una cosa es decir, sí, voy a poner a Dios en el centro de mi vida. ¿A cuántos jóvenes he escuchado decir eso? ¿A cuántos adolescentes he escuchado decir eso? A adultos sin fin. Y hablo de creyentes. He escuchado decir esto: voy a poner a Dios en el centro de mi vida. ¿Y sabe dónde están hoy en día? Lejos de Dios. Cargan su Biblia y están lejos de Dios, le cantan y están lejos de Dios, hablan de Dios y no están glorificando a Dios. No están agradando verdaderamente a Dios, porque hay una manera. Y la manera de Dios es pedirle perdón, arrepentirse de sus pecados, estar a cuentas con Dios. Oh, hermano, hermana, ¿está usted a cuentas con Dios? ¿Por qué tiene una lista larga de pecados en su vida? ¿Por qué? Y la culpa no es de Dios, ni de la persona que le rodea, ni las circunstancias.
Porque, sabiendo Él que yo no podía pagar, Él pagó el precio de mi pecado. Mi pecado. Lo que indica esto, hermanos, es que usted no quiere dejar sus pecados. Y sus pecados son más valiosos que Dios, que usted está dispuesto a permanecer con sus pecados antes que poner a Dios en el centro de su vida. De poner a Dios como el único Dios de su vida. Su música, su pornografía, su adulterio en el corazón, su fornicación, sus mentiras, sus malas palabras, su orgullo, su mal pensar, su chisme, su vestir sensual, sus vicios, sus amistades que solo les conducen más y más al pecado, sus hábitos pecaminosos, su vanidad de corazón, su flojera, todo eso y más. Para usted vale más que lo que Cristo hizo por usted. Y toda esa lista y más está entre usted y Dios. Y aunque usted le da, le canta, le busca, usted no puede glorificar así a Dios. Usted no puede agradarle así. Usted estará haciendo eso, pero Él seguirá siendo uno de muchos. Esto de lo que le estoy hablando no es nuevo para usted. Usted sí ha vivido esto lo que le estoy hablando. Y sé que recuerda esos momentos donde usted se arrepintió de corazón y le pidió perdón. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué tienen que ser recuerdos del pasado y no una realidad del presente? Si tiene que arreglar cuentas con Dios, yo le animo a tomar la decisión de hacerlo hoy. Haciendo esto, usted estará haciendo lo primero que uno debe hacer para poner a Dios en el lugar que le corresponde en su vida. Entonces, lo primero que uno debe hacer es arrepentirse de su pecado. Pero segundo, porque muchos hacen eso. ¿Y luego qué? Ya me puse a cuentas con mi Dios. Pues entonces, ahora sí, comience a dar gloria a Dios. Mira el verso 4, por favor. Primero de Samuel 6:4 dice, y ellos dijeron, ¿y qué será la expiación que le pagaremos? Ellos respondieron conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Verso 5. Haréis pues figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyen la tierra y daréis gloria al Dios de Israel. Note esto, hermano. Quizá aliviará su mano de sobre vosotros y de sobre vuestros dioses y de sobre vuestra tierra. ¿Quiere usted poner a Dios en el centro de su vida? Primero, arrepiéntase de su pecado. Cristo ya pagó. Y segundo, comience a darle gloria a Dios. Es interesante que estos sacerdotes de los filisteos digan esto y denle gloria al Dios de Israel. Están diciendo, lo que le van a dar, escuche bien, lo que le van a dar a Dios tiene que estar a la altura de quién es Él. Deben darle lo que Él recibe. Es como si pesáramos a Dios y tuviéramos que darle de acuerdo a quién es Él. Y Él no recibe lo que sea. Tiene que estar a la altura de Él. Sea en honor, en reconocimiento, sea en palabras u obras, tiene que estar a la altura de quién es Él y de lo que Él pide. Ahora que usted disfruta ya del perdón de Dios, tiene que comenzar a vivir a la altura de lo que Dios demanda. Tiene que comenzar a darle de acuerdo a lo que Él recibe. ¿Está usted glorificando a Dios? ¿Está usted dando a Dios lo que Él pide? ¿Sabe que va a estorbar el que nosotros demos a Dios lo que Él recibe? ¿De que nosotros realmente glorifiquemos a Dios? Nuestra dureza de corazón. Porque recuerde, no nos gusta que nos digan cómo. Los sacerdotes les han dicho, denle gloria, y a ver si al darle, por quien es Él, alivia su mano sobre nosotros y sobre nuestros dioses y nuestra tierra. Y nos va a decir que el problema por el cual ellos no glorificaron a Dios antes era por su dureza de corazón. Mira el verso 6. ¿Por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón? Después que los había tratado así, ¿no los dejaron ir y se fueron? Estos sacerdotes dicen, ¿por qué han endurecido sus corazones como los egipcios y Faraón? Cuando Dios puso mano dura, ellos dejaron ir al pueblo y el pueblo se fue, y también la mano dura.
pero ustedes han endurecido sus corazones por más tiempo que ellos. ¿No habéis querido rendirse y reconocer a este Dios como el único Dios? Y por su dureza no le han glorificado. Pero ahora tienen que hacerlo. Dejen a un lado su dureza, en otras palabras, hermanos, el orgullo de corazón. Aquel que les dice que no tienen por qué hacer lo que ese Dios pide. Y eso es justo lo que impide glorificar a Dios. Eso es lo que impide darle conforme a lo que Él recibe y pide. Es tiempo de dejar a un lado, hermano, hermana, la dureza de corazón. Es tiempo de dejar de pensar que lo que Dios nos pide en su palabra que hagamos y vivamos es simple un cuento religioso que no tiene que hacerse tal cual. Es tiempo, hermano, hermana, de dejar las riendas de nuestra vida y dárselas a Dios. Señor Dios, viviré como tú me digas. Pero pastor, ¿dónde sabré que le agrada? ¿Y cómo quiere que viva cada una de las áreas de mi vida? ¿Cómo sé dónde puedo ver lo que Él pide? Y le respondo, justamente Él nos lo dice en la palabra que usted no lee diariamente. En la palabra que usted no está meditando y no está escudriñando, ni mucho menos acepta cuando se le enseña y predica. Justo ahí, aquella palabra que ignora y devalúa tanto. Cuán importante es la palabra de Dios para poder así darle a Él conforme a lo que Él recibe. Y estos sacerdotes comienzan a decirle si van a glorificar a Dios, no lo pueden hacer con aquello que les dan sus dioses. Tiene que ser algo nuevo. Y mire lo que dice en el versículo 7. Haced pues ahora un carro nuevo y tomad luego 2 vacas que crían, a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro y haced volver sus becerros detrás de ellas a casa. Tomaréis luego el arca de Jehová y las pondréis sobre el carro y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda por la culpa. Y observaréis si sube por el camino de su tierra a Bet-Semes. Él nos ha hecho este grande mal. Y si no, sabremos que no es su mano la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. Hermanos, no podemos agarrarlo del mundo y dárselo a Dios. Ellos dicen, hagan un carro nuevo, pongan vacas que no hayan sido puesto yugo sobre ellas. No podemos agarrarlo del mundo y dárselo a Dios, escuche bien. Dios no es como los ídolos que hemos tenido en nuestra vida. Con Dios no existe el reciclar, no, hermanos, debe ser nuevo en esencia y en frescura, algo totalmente nuevo. Y hoy en día, justo ese es el gran problema. Y usted no me va a dejar mentir. Muchos creyentes escuchando música entre comillas cristiana, música que ha sido creada y originada para satisfacer placeres carnales o incentivar a ellos. ¿Y qué hace el creyente? Agarra eso y menciona a Dios, sus verdades, sus atributos y ¡wow! Ya es música cristiana. Agarran las cosas del mundo y las usan para Dios. No, hermanos. ¿Saben por qué tanta confusión? Porque realmente no están yendo a la palabra de Dios, aquella que nos va a guiar a dar a Dios lo que es de Dios y no darle a Dios lo que sí aceptaban aquellos ídolos y todos los dioses que usted tenía antes en su corazón. Tiene que ser nuevo. Y ya para terminar, mire conmigo qué ocurre cuando hijos de Dios le dan a Dios lo que Él pide o por lo que Él se merece. Verso 10. Y aquellos hombres lo hicieron así. Tomando 2 vacas que criaban, las uncieron al carro y encerraron en casas sus becerros. Luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro y la caja con los ratones de oro y las figuras de sus tumores, y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes. Y seguían camino recto, andando y bramando sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Bet-Semes. Y los de Bet-Semes, dice la Escritura, segaban el trigo en el valle y alzando los ojos vieron el arca y se regocijaron cuando la vieron. Y el carro vino al campo de Josué de Bet-Semes y paró allí donde había una gran piedra. Y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Y los levitas bajaron el arca de Jehová y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquellas gran piedra, y los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocaustos y dedicaron, dice la Escritura,
sacrificios a Jehová en aquel día. Ellos buscaron glorificar a Dios. ¿Y qué lograron? Que otros lo hicieran también. Pero hoy vivimos un cristianismo cobarde. Se dicen creyentes, pero no viven lo que dicen que son. Rápidamente cambian lo de Dios porque quieren ser aceptados por el mundo. Y también por los mismos hijos de Dios. Cuando usted y yo sabemos que eso no nos debe importar. Eso es lo de menos. Yo no busco vivir mi vida como otros me dicen que debo vivir. Yo no busco vivir mi vida como Dios me manda para agradar a creyentes o a los del mundo. No importa si haciendo el bien recibo mal, y si agradando a mi Padre Celestial desagrado a los del mundo e incluso a los que dicen que no lo son. Usted busque glorificar a Dios. Usted dele a Dios lo que es de Dios. No lo haga a su manera, porque mire lo que pasará. Si usted lo hace a su manera por su dureza de corazón, dice, si Dios dice así, pero lo voy a hacer de esta manera. Con lo del mundo, con motivaciones personales, para yo recibir reconocimiento. Mire lo que Dios hará. En el verso 19. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres. Y lloró el pueblo, porque Jehová lo había herido con gran mortandad. Y dijeron los de Bet-Semes, ¿quién podrá estar delante de Jehová el Dios Santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim, diciendo, los filisteos han devuelto el arca de Jehová. Descended, pues, y llevadla a vosotros. Un momento, hermanos. ¿No estaban glorificando a Dios, dando a Dios sacrificios? ¿Qué pasó? Es que a Dios no se le glorifica como uno quiere, porque Dios es santo. Y no puede recibir algo que no sea de acuerdo a su persona. Y si Dios mató a 50,070 hombres por darle la gloria a su manera, Dios puede hacer lo mismo con usted y conmigo. Si va a glorificar a Dios, asegúrese que sea la manera de Dios. No que si le gusta, o le satisface, o le llena, o le emociona. No, no, no y no. Nosotros no somos el objeto de gloria o adoración, es Él. Así que es mejor, si vamos a darle gloria, hacerlo a su manera, de acuerdo a quién es Él. ¿Quiere poner a Dios en el centro de su vida, hermano, hermana? Primero debe arrepentirse de su pecado. Y estando en arrepentimiento y disfrutando el perdón de Dios, ahora sí. Número 2, darle gloria. Y eso es algo de todos los días de su vida. Todos los días. Y haciendo esto, realmente Él estará en el centro de su vida, arrepintiéndose y dándole gloria, viviendo conforme a lo que Él nos pide en su bendita palabra. Haciendo esto, Él estará siempre en el lugar que le corresponde. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra, Señor. Sé grandemente glorificado en cada uno de mis hermanos y hermanas que han escuchado esta porción de la Escritura. Señor, que no solo hayamos deseado ponerte en el centro de nuestras vidas, sino realmente sea una realidad. Y habiendo visto que debemos arrepentirnos, pero que gracias a Cristo no debemos pagar más por nuestra culpa y nuestros pecados, sino confesarlos. Y Padre, arrepentirnos, ahora sí aceptando ese perdón que tú nos das y haciendo lo correcto, tomemos la decisión de darte gloria, de vivir una vida que te da lo que tú te mereces, viviendo conforme a lo que tú recibes, conforme a lo que tú pides. Hermanos, yo le animo a tomar decisiones allí en su corazón, delante del Señor. Padre, sé glorificado en cada decisión, y que este mensaje y esta porción de tu Escritura sea para tu gloria en cada uno de nosotros. En el nombre de Él oramos ante ti. Amén.